Gracias por continuar con nosotros. Junto a Carmina Valdizán estamos conduciendo el análisis de hoy por la noche. En este segundo tema vamos a conversar con dos expertos, el licenciado Roberto Wagner y el licenciado Jorge Ceballos, sobre esta oferta que se dio previo a la toma de posesión del presidente Biden y que ya se concretizó de otorgar hasta 4.000 millones de dólares en un plazo, pues, no de un año, sino de varios años, para atacar algunas de las causas que generan la migración ilegal, la corrupción, la mala gobernanza a criterio de los Estados Unidos, y que bueno, estos programas, estos proyectos ayudarían precisamente a erradicar estas cosas. Sin embargo, hoy lo decía, Los Angeles Times publicaron un artículo amplio citando a Roberta Flack, que es la comisionada para los asuntos de la frontera sur, indicando que estos recursos estarán altamente condicionados y que van a velar precisamente que los países cumplan ciertos requisitos antes de entregar algún dólar a estos países. Al respecto vamos a hablar con nuestros invitados, a quienes les doy la bienvenida. Un gusto en saludarlos a ambos. Buenas noches. Buenas noches, Mariana, qué gusto saludarte. Bueno, por orden alfabético, Jorge Ceballos, un análisis de lo que estamos viendo y de lo que hoy se publica y esas condicionantes que ya están empezando a aflorar. Sin duda era predecible que estas condiciones vinieran tarde o temprano, especialmente con lo que se ha dado en los últimos días con las acusaciones en cortes de Estados Unidos hacia el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y pues todo lo que ha venido sucediendo en general en los tres países. Estados Unidos siempre va a colocar condiciones para su cooperación y pues especialmente cuando ponga debilidad en el tema fronterizo, entonces va a establecer eso. Jacobs hoy en la mañana decía algo muy interesante, va a ser difícil estas negociaciones con algunos funcionarios, pero es lo que hay. Entonces, y pues creo que no va a haber ningún cambio en esa línea. El plan es ambicioso y sobre todo que no solo ve el tema de la migración como algo de seguridad, sino como bien planteabas tú al inicio, de la buena gobernanza que implica tema de desarrollo económico, tema de sistema de justicia y obviamente el limitar áreas de posible corrupción. Muchas gracias, bienvenido licenciado Wagner también. Pues bueno, definitivamente no hay almuerzos gratis y nos gustaría, igual que el licenciado Ceballos, su análisis al respecto. Sí, yo creo que hay mucho en la posición que toma la administración Biden, que son de las propuestas de campaña, ¿no? O sea, revertir todo lo que hizo Donald Trump en un momento dado y analizar tal vez el tema más interesante cuando se habló de esta ayuda, esta cooperación de 4.000 millones de dólares a los países del Triángulo Norte en un periodo de 4 años, es estudiar las causas que llevan a esta inmigración irregular. Ahora, el problema es que pareciera que después de ese anuncio, las condicionantes que se están dando, que siempre, como bien dice Jorge, siempre se van a dar, pero pareciera que va a ser un reto muchísimo mayor, tomando en cuenta que sabemos que los principales factores por los cuales están migrando muchos centroamericanos hacia Estados Unidos son las faltas de oportunidades económicas y la inseguridad. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a invertir gran parte de este paquete económico de cooperación en generar esas oportunidades económicas? Si venimos y decimos, no, vamos a limitar a lo que son los gobiernos, a la corrupción que existe de parte de los gobiernos centroamericanos, y específicamente en el artículo que bien mencionan de Los Angeles Times, se menciona el caso de Juan Orlando Hernández en Honduras. La cuestión es, bueno, ¿cuál va a ser entonces el gran proyecto? Porque el artículo también menciona de trabajar con ONGs, que USAID siempre lo ha hecho, apoyar más a madres solteras, pero si nos vamos desde esa perspectiva en generar oportunidades económicas, entonces realmente no va a haber ningún impacto real o funcional para prevenir la migración irregular. Y por otro lado está el tema de la corrupción, que también es bastante complejo y que yo, como muchísimos guatemaltecos y centroamericanos, nos encantaría que
que agarren a nuestros países y que los hagan así, que caigan todos los corruptos, pero al final del día el problema de la inseguridad se refiere muchísimo a lo que son casos de extorsiones, al problema de las maras, y no tanto, a menos que exista, digamos, datos ya más fiables sobre esto, a lo que son los crímenes de cuello blanco, como se les dice a veces en Estados Unidos, de white collar crimes. Entonces, siento yo que va a ser una cuestión bastante compleja las condiciones que están presentando ya para esta cooperación de los Estados Unidos, que en un corto plazo, tomando en cuenta que ya existe un problema en la frontera de los Estados Unidos con bastantes menores de edad migrando hacia aquel país de forma irregular, ¿cómo es que se va a implementar esto? Tomando en cuenta que conocemos cuáles son muchas de las causas, pero pareciera que las razones que está dando Estados Unidos o las condiciones que está dando la actual administración del gobierno de Estados Unidos son más políticas que basadas en estos datos de falta de oportunidades económicas e inseguridad. Roberto Wagner, cuando uno ve los análisis, escucha las declaraciones de Roberta Jacobson, no olvidemos también las de Juan González, el asesor de la Casa Blanca para asuntos de nuestra región. Lo primero que yo le pregunto, ¿de todo nos tenemos que sentir aludidos los guatemaltecos? Porque está claro de que hay un señalamiento, incluso ya en las Cortes, un juicio contra el presidente de Honduras. Hay declaraciones muy fuertes de estos fuertes indicios de un autoritarismo muy fuerte en El Salvador, directamente con el presidente Bukele. Pero hay diferencias con Guatemala y por eso mi primera pregunta es, de todo lo que hablan, nos tenemos que sentir aludidos, porque incluso no se nos olvide que ya crece un poco más esa presión para formar una, me cuesta decirlo, pero lo tendré que decir, una CICIG regional, amparado o apadrinada otra vez por Naciones Unidas a criterio de los ponentes, le da legitimidad. En fin, probablemente ese es el tema que en este momento podría causar más escozor. No sé, tal vez me equivoco, pero más escozor entre los chapines. Bueno, yo creo que sobre esto hay dos puntos esenciales, nuevamente. Primero, no es el mismo caso de lo que fue la CICIG original o el caso de la MASIG en Honduras, en donde el gobierno de Guatemala, o en el caso de Honduras, el gobierno de Honduras solicitan la creación de esta comisión. En este caso es Estados Unidos que dice, vamos a poner esto, esta va a ser una de las condiciones que se va a crear. Entonces eso ya de por sí obviamente genera un escozor, principalmente en los funcionarios públicos. Pero el otro problema también, que es una situación nuevamente política y compleja, en mi opinión, es al final del día, o sea, yo no voy a decir que no existe corrupción en nuestros países, o sea, no lo podemos negar, eso es no una realidad. Sin embargo, Mariano, el problema es que quiera que no, corrupción o no corrupción, somos socios comerciales de los Estados Unidos y somos países aliados de los Estados Unidos. O sea, El Salvador, Honduras y Guatemala no han demostrado, como lo hacen otros países en América Latina, un discurso anti-Estados Unidos. Entonces es una cuestión de balance político muy compleja, desde el punto de vista que yo vengo y pongo una comisión y de repente a funcionarios, digamos, algunos que han sido electos democráticamente, diputados y demás, se les empieza a señalar sobre estas situaciones, hasta qué punto eso puede generar una animadversidad hacia los Estados Unidos y de repente esa alianza o esa sociedad empieza a ponerse en duda y uno viene y dice, vean, ¿saben qué? No, yo no quiero ya lidiar con Estados Unidos, empecemos a voltear a ver a otro lado. Entonces es un tema también que requiere mucha diplomacia y mucho balance político en cómo es que se va a llevar a cabo, cómo se va a ejecutar esto, no solo venir y dar las declaraciones de que esta es una de las condiciones que vamos a hacer para dar esa cooperación. Licenciado Ceballos, con relación a estos mensajes que no están claros exactamente, ayer la congresista Norma Torres pues le mandó en un tuit un mensaje muy claro a Juan Orlando Hernández, y con relación al tema de la ayuda económica para temas militares. Sin embargo, los temas militares son temas de seguridad que Estados Unidos está altamente interesado en mantener a la región porque le afectan directamente
sea por migración ilegal, tráfico de drogas, inclusive la migración que se está dando de posibles grupos terroristas que vienen desde Venezuela cruzando toda Centroamérica. Entonces, sí está bien que se combata la corrupción, pero estas medidas son reales realmente, porque entiendo que hay otras agencias que igual están apoyando a la cooperación con los grupos militares precisamente por el tema de defensa. Recordemos que la cooperación de Estados Unidos va en diferentes niveles y hay algunas que son más públicas que otras. El tema de seguridad usualmente no es tan público y se maneja específicamente en oficinas de inteligencia o de seguridad a nivel militar, sea con la DEA, sea con la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos. O sea, el tema de seguridad siempre va a ser clave para Estados Unidos y lo va a manejar de una manera muy diferente a los temas como de corrupción y demás. El problema aquí es que como se están uniendo demasiado el tema narcotráfico, el tema de seguridad, que obviamente implica que si hay porosidad en las fronteras puede entrar también cualquier tema de terrorismo, etcétera, etcétera. Entonces, pues todo se suma al combo. Estados Unidos me imagino que va a hacer la diferenciación. Y hay que entender aquí dos cosas. Por ejemplo, USAID desde hace mucho tiempo viene analizando cuáles van a ser las nuevas formas de cooperación y lo empezó a aplicar desde la administración pasada, que era más un trabajo comunitario, un trabajo más con el sector privado y un trabajo más directamente con las comunidades más afectadas o las que mostraban mayor número de migración. Por el otro lado, el trabajo desde la misión o desde la Embajada de Estados Unidos con el tema de seguridad lo podemos ver con programas con el Ministerio Público, con fortalecimiento con la Policía Nacional Civil, en capacitación y en algunos de los casos que se dan de cuando llegan a tomar avionetas que llevan droga. Entonces, son dos dimensiones diferentes y que se van a trabajar de esa manera. Por un lado, la seguridad se va a trabajar, me imagino, desde un punto de vista muy diplomático, casi que silencioso, y el otro sí va a ser más público porque obviamente tiene un poco más de conexión en los tres países. Pero algo que decía Mariano que tiene mucha razón, hay una diferenciación entre los tres países y que sin duda también el mensaje ya se está haciendo diferenciado. Si ustedes ven, obviamente en el artículo de Los Angeles Times, pues dice la región del Triángulo Norte de Centroamérica, pero toca puntos claves tanto de Honduras como algunos pincelazos del Salvador el fin de semana sobre, como bien planteaba Mariano, de algunas pues posibles visiones autoritarias del gobierno de El Salvador. Jorge Ceballos, yo quisiera también su opinión sobre este tema. Ya Roberto nos aclaró y yo creo que es importante cómo pudiera constituirse, desde dónde podría constituirse una posible órgano regional con características de la CICIG. Insisto, este es un tema muy sensible para Guatemala. Podríamos entender de que algo que Estados Unidos promueva junto a Naciones Unidas, ¿qué funciones pudiera tener? Porque si los países no les dan autorizaciones, no se firman cosas, realmente más parecería algo amorfo. No sé, ayúdenos a tratar de entender qué pudiera decirse o qué pudiera ser ese órgano regional con tintes características a una CICIG. Recordemos que Estados Unidos, paralelo al trabajo que pudo haber hecho en apoyo al CICIG, vino trabajando el modelo de la fiscalía, de apoyo a la fiscalía, no recuerdo si era centroamericana o algo por el estilo, que era tratar de crear una coordinación entre las fiscalías, no solo de corrupción, sino temas de narcotráfico y demás a nivel centroamericano, que hubiese mayor coordinación y mayor. Puede ser que se fortalezca ese proceso y exista un ente supervisor, digámoslo así, con ciertas características parecidas a CICIG, pero sin embargo creo que nos estamos anticipando a lo que podría inclusive no darse, porque al final también recordemos que esta administración sí está manejando el tema diplomático en algunas áreas y puede ser que ya la semana pasada una buena conversación del presidente Yamatei con el presidente Biden. Ya hay algunas otras
comunicaciones con los otros dos países. Entonces, al final, puede ser que ni se llegue a la necesidad de este modelo y solo se fortalezca lo que ya se venía haciendo con los ministerios públicos, que sin duda es importante, porque al final una de las debilidades que tenemos en la región es que no hay comunicación estratégica entre los entes de seguridad, no hay comunicación estratégica entre los entes de investigación y por ende muchas veces los casos están en la frontera de Guatemala o de Honduras o de El Salvador, que compartimos ese triángulo, y al pasar a la frontera se pierde la evidencia, se pierde la comunicación y no se logra avances. Entonces, puede ser que por ahí se vaya, insisto, el tema de seguridad va a ser tratado de otra manera y en otro nivel, y el tema de corrupción obviamente también tiene que ver, y algo que tú planteas, Mariano, es, pues hay que reconocer que sí hay corrupción, lo que hay que ponerle son nombres y apellidos en el sentido de en qué niveles existen, cuáles son los casos, y también tiene que haber una responsabilidad de los actores de cada país. Que no quede Yo creo impune, que sobre todo. exactamente. Licenciado Wagner, usted también tocó un tema muy interesante, que es el cambio que se está dando en geopolítica, que parece ser que Estados Unidos no está tan consciente. El presidente Trump estaba un poco más, no creo que la administración demócrata, puedo equivocarme, estén tan conscientes de este giro que se está dando de países como Rusia y China, que tienen sus intereses puestos en la región y que están dispuestos a apoyar, ya lo vimos en Guatemala, como están, por ejemplo, Rusia con lo de las vacunas, tratando de mejorar las relaciones con Guatemala, etcétera, etcétera, poquito a poquito, como el viento, se van metiendo, y si Estados Unidos nos pone tantas condiciones y tantas cosas, es fácil que nuestros países, con China es más difícil porque tenemos una alianza con Taiwán, con Israel también, pero el caso de Rusia está. Es que en efecto, Carmina, es difícil desde el punto de vista de, como bien dice Jorge, yo creo que también estamos escuchando muchas palabras, muchas declaraciones, pero al final del día tienen que haber prioridades. Al final del día, uno de los principales elementos que tenemos que tomar en cuenta, que ha sido históricamente un factor de migración en América Latina, es la inestabilidad política. Asumamos que en uno de nuestros países, de El Salvador, Honduras o Guatemala, viene y se señala directamente a altos funcionarios o a un presidente de estar señalado de corrupción o de narcotráfico, como pues está pasando en el caso de Honduras, y que esto genere un conflicto político, un vacío de poder. ¿Y qué pasa si lo llega a llenar, por un lado, que lo llegue a llenar un partido político o un nuevo gobierno que sea una antítesis o que esté en contra, como el caso de un Daniel Ortega en Nicaragua o el caso de lo que fue, digamos, en algunos países de Sudamérica, recordemos el socialismo del siglo XXI, que tenga un discurso en contra de los Estados Unidos. Pero por otro lado, ¿qué pasa también con nosotros, los que hemos sido aliados y tomando en cuenta nuevamente, no vamos a poner en duda que hay corrupción, pero hasta qué punto que la cooperación de Estados Unidos se convierta, como bien dices, en una cuestión tan complicada que uno de repente venga y diga, miren, ¿saben qué? Este elemento de la cooperación técnica, de la cooperación en áreas de seguridad, en áreas de salud, en áreas incluso de educación, por ejemplo, lo podemos llenar con otros países amigos o podemos voltear a ver otro lado o que en efecto otros países aprovechen lo que por siglos ha sido la posición estratégica que tiene Centroamérica, que es el gran valor que tiene Centroamérica, para posicionarse y competir, tener ese acceso a los dos océanos, a Norteamérica, a Sudamérica, y entonces aprovecharse de esa situación. Entonces yo creo que es muy delicado cómo va Estados Unidos a balancear estos temas, y estoy de acuerdo con lo que dice Jorge. Al final del día, tendrá que haber una priorización de cómo se van a tratar estos temas, cómo se van a generar nuevas oportunidades económicas que desincentiven a los centroamericanos a migrar a Estados Unidos, cómo se va a mejorar el clima de seguridad, que nuevamente la gente que está migrando es digamos, son esos micro, pequeños empresarios, temas de, por ejemplo, cómo incentivar a las personas. Roberto, yo quisiera, Roberto, perdón, nos quedan 2 minutos y quisiera aprovechar al máximo que ambos tengan una intervención muy concreto, Roberto. La pregunta es, ¿qué tanta incidencia tiene Estados Unidos en algunas de las decisiones que se están tomando o de los procesos que hay en curso en Guatemala? Y hago referencia a dos. Hace 2 semanas hablábamos de que había emisarios de la embajada visitando diputados y funcionarios para incidir en la votación y en la selección de magistrados a la CC.
De ahí que la llamada del presidente Biden al presidente Yamatei, que muchos dijeron, bueno, ya te jalaron las orejas, vas a tener que elegir. Pero aparentemente las cosas no funcionan así. ¿Hay o no hay incidencia, injerencia, o es que las cosas ya no son como eran antes? No, yo creo que hay cierta injerencia, cierta incidencia, pero principalmente viene de nuestro lado. Nosotros hemos permitido esto. Nosotros hemos abierto las puertas a que Estados Unidos pueda opinar más, pueda incidir más, y lo que fue ese papel de Estados Unidos más de supervisor y que las cosas no se alteren tanto como habíamos visto durante los 90 a principios de los 2000, pues definitivamente ha cambiado en los últimos años, pero siento yo que no es tanto una cuestión no solo de un gran interés de parte de Estados Unidos, sino que nosotros tenemos muchísima responsabilidad en eso. Licenciado Ceballos, por favor. La misma pregunta y su conclusión ya final. Bueno, Estados Unidos siempre va a jugar un papel importante en la región por lazos económicos, lazos culturales y sobre todo por lo que representamos para ellos como seguridad nacional. Eso va a ser así. Sin embargo, va a ir cambiando, depende de la administración, los tonos. Algo que planteaba Mariano era el tema de las llamadas. Puede ser que inclusive ni se estaban dando esas llamadas, porque al final también la administración está en un proceso de evaluar cómo se están moviendo los actores. El tema de Juan Orlando Hernández no viene de ahorita, ha sido un proceso de casi un año que empezó con la administración pasada. El tema, o sea, no lo dirigió la administración, sino que la fiscalía y demás, pero se empezó en la administración pasada. Entonces yo creo que la estrategia va un poco más allá y sobre todo recordemos que a niveles diplomáticos muchas veces no es necesaria una llamada, sino son ciertas condiciones que se van a ir dando en el transcurso del tiempo. Pero también insistimos, y ahí concuerdo con Roberto, al final la responsabilidad también es de nosotros, de dejar que existe esa incidencia, pero también de dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer para Pues, que no entonces exista hagamos esa las incidencia. cosas que tengamos que hacer. Gracias a Jorge Ceballos y a Roberto Wagner por habernos acompañado esta noche. Muy amables. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Carmina, terminamos otro miércoles más. Otro miércoles más. Y bueno, cuenta regresiva, 34 dice usted, 33, o ya, Sí, bueno, es que es el con 14. eso cerramos, ¿no? Con esa cifra que nos recordó Carmina. Agradecemos ahí. mucho que nos hayan acompañado. Buenas noches. Hasta la próxima.